La lista negra de David. Ayer estábamos leyendo el capítulo 2 de Reyes, del primer libro de Reyes, y mirábamos que David se prepara para su muerte. Y David hace varias acciones que me llamaron la atención. No sé, ayer hablaba con mi esposa, que el capítulo es como difícil de comprender, como que las acciones de David no son tan claras. Y por eso hago el video de hoy y me llamó la atención. En primer lugar, David hace algo sí es muy claro. Y es decir, el Señor nos ha colocado aquí, Dios me eligió a mí. Pero Dios hizo esta promesa que si obedecíamos sus preceptos, sus mandamientos, si obedecíamos su palabra, si acatábamos sus órdenes, si teníamos temor de Él, entonces siempre se sentará un descendiente de mi casa, de mis lomos, en el trono. Y comienza diciéndole esto a Salomón. Así que Salomón, sé fuerte, sé valiente y sea hombre. Si lo leemos, si ustedes van al libro de Reyes, básicamente David en su lecho de muerte le está diciendo a Salomón, sea hombre. Tal vez anticipando lo que se venía, porque habrían tentaciones, porque como rey sabe lo que cuesta el cargo y sabe que van a venir batallas, batallas a nivel personal, batallas a nivel mental, batallas cuando haya presión, cuando tal vez estemos en contra o cuando nos hallemos frente a gigantes. David sabía muy bien todo esto y que Salomón iba a tener que enfrentar cada una de estas batallas y que solamente confiando en Dios es que podía salir libre de estas batallas. Es una advertencia, es una promesa de parte de David para su hijo. Y ahora entiendo que aún en el lecho de muerte estaba muy preocupado porque su descendencia hiciera lo correcto. Y también a partir de ahí comienza con una serie de peticiones para Salomón que cuando la leí yo dije, vea, David, es como rara esta petición, ¿no? Porque me hizo recordar como si David tuviera una agenda, ¿no? La agenda negra para dar castigo a muchas personas que durante su reinado merecían la muerte. Y entonces David me hizo acordar mucho a, ¿cómo es que se llama? Joab, Simei. Ah, bueno, Salomón, usted ya sabe qué hacer con ellos, papito. Todos tienen que morir. Recordando los oscuros tiempos de Colombia. Pero pensé en David de esa forma, como una persona vengativa, sanguinaria, una persona qué sé yo, mala. Ayer que leí este capítulo me hizo reflexionar bastante, pero esta mañana me puse a buscar, a leer, a orar, a meditar y he llegado entonces al consenso de lo que es. Obviamente esa interpretación de David como un sanguinario no es la correcta, porque lo que quiere David para con su hijo es que inicie un reinado con justicia. Y la palabra aquí es justicia. Aquellas personas a quienes David les dice a Salomón, dales esta muerte, dales una muerte sangrienta, ya sabrás cómo matarlo, básicamente, eso es lo que dice la Biblia. Pues son personas que durante el reinado de David hubo misericordia con ellos, hicieron lo, hicieron lo incorrecto delante de Dios y tenían unos cargos delante de Dios que eran importantes. Y David, las primeras cosas que le dice es a Joab, uno es Joab, quien es su comandante. Joab representa a un comandante leal, pero un comandante agresivo, un comandante violento. Joab mató a comandantes de David cuando no era necesario, mató a personas que eran inocentes, mató a Absalón, el hijo del rey David, y Joab representa la agresividad. El fin justifica los medios y no es correcto, por lo menos no delante de Dios, esta frase no es correcta. El fin no justifica los medios. No es posible que tú seas agresivo o violento y cuando tú eres violento, aun cuando seas violento por causas correctas, quiero que sepas que vas a tener consecuencias. Y David quiere dejar, por lo menos, que el reinado de su hijo deje el siguiente mensaje. Dios es justo y mi reinado va a ser justo.
y hay que castigar lo que está mal, aun cuando aparentemente eh, hacen parte del pueblo de Dios o es un comandante, como en el caso de Joab. Entonces, Salomón tiene que tomar sentencia sobre eso. Tiene que tomar sentencia sobre Simei, que Simei es la persona que saliendo del pueblo, cuando David huía de Absalón, comenzó a maldecirlo, comenzó a tirar polvo, a tirar rocas contra el rey. Y Joab, que estaba al lado, le dice, bueno, vamos a matarlo porque no puede ser que alguien maldiga el ungido de Jehová. Y David dijo, déjalo, tal vez al maldecirnos él a nosotros, Dios nos bendiga. Cuando vuelve David de regreso a la ciudad, cuando ya muere Absalón y va de regreso otra vez a recuperar su reino, Simei se arrodilla delante del rey y le pide perdón. Pero, y David dice, ok, no te voy a matar, yo no te voy a matar. Pero en este capítulo de dos de Reyes, entonces vemos que David dice, recuerda, Salomón, ya sabrás darle muerte a Simei, porque me maldijo cuando yo iba saliendo. Y yo dije, uy, qué rencoroso David. Bien, pues no es así. No es rencor. Uno, no podemos a la ligera criticar al ungido de Dios. No podemos criticar a las autoridades a la ligera. No podemos simplemente tirar rocas porque no nos parece, porque hay posiciones, porque hay estilos diferentes. No se puede hacer eso. Tenemos que tener cuidado porque no podemos dar rienda suelta a nuestras emociones. Y quiero que sepas que vamos a tener consecuencias por las cosas que hacemos. No es simplemente que cualquiera le puede decir cualquier cosa al rey. Hay momentos para todo. Estamos en una era de la libertad de expresión y todos somos libres de decir lo que queramos, pero quiero que sepas que delante de Dios vas a tener que dar cuenta de cada cosa que hablaste, cada cosa que dijiste tiene consecuencias. No es que tú puedes decir lo que sea, es la libertad, pero tu libertad puede terminar aprisionándote. Así que Salomón hace algo y le dicta una sentencia a Simei y le dice, sabes que no puedes salir de esta ciudad, no te voy a matar, pero no puedes salir de la ciudad. Si llegas a salir de la ciudad, estás bajo sentencia de muerte. Y Simei, casi como si fuera inclinado hacia eso, desobedece, sale de la ciudad y obviamente es condenado a muerte por Salomón, volviendo a hacer justicia. Está el sacerdote Abiatar, a quien Salomón también expulsa, porque Abiatar apoyó una rebelión contra lo que había sido el mandato del rey, que era que Salomón iba a ser rey. Y Abiatar, al ser expulsado, termina cumpliendo con una promesa que se le hizo a Elí. Cuando Elí tenía sus dos hijos y Samuel era el joven Samuel, Dios le dice a Elí que ninguno de sus descendientes volverá a hacer oficio sacerdotal delante de él. Así que Abiatar es el último de esos sacerdotes y ya no vuelve a estar y se cumple esa promesa. ¿Sabes qué entendemos de todo eso? Dios es justo, que cada cosa que hacemos tenemos consecuencia y tenemos que tener temor de Dios. No podemos ser arrebatados como Joab, no podemos ser violentos, no podemos ser arrebatados como Simei. No podemos decir, ay, sí, yo puedo decirle cualquiera a cualquier persona. No. Y a veces, aun cuando subsanemos las heridas con las personas, quiero que sepas que a veces estamos en deuda con Dios y que Dios toma cartas en el asunto. ¿Por qué es importante? A veces el entender este concepto de que Dios es amor, pero también es justo, se nos dificulta porque creemos, no, Dios no puede matar a nadie, Dios no puede castigar a nadie, Dios no puede... Y no es así. La verdad es que la justicia de Dios existe, es vigente y hace parte de las promesas para con su pueblo. Bienaventurados los eh, que lloran, dice la Biblia, porque ellos serán saciados. Hay un versículo en particular que habla de justicia cuando estamos en el Sermón del Monte. Y en cuanto a las bienaventuranzas, Jesús le dice, Dios hará justicia.
Es una promesa para el pueblo de Dios que Dios hace justicia. ¿Por qué Dios tiene que ser malo o tener acciones malas con gente? No, Dios no es malo ni tiene acciones malas con gente. Dios es justo. Cada uno de estos personajes, digamos, el primero que era Joab, desobedeció al rey en varias ocasiones, no en una, en varias ocasiones, y desobedeció en cosas delicadas. Simei desobedeció ofendió no al rey David, sino que ofendió al Dios, al ofender a su ungido, a la autoridad que había sido delegada por parte de Dios. Abiatar pertenecía a una casta que ya Dios había dado sentencia hace muchos años por los crímenes que cometió Elí y sus hijos delante de Dios. Y Abiatar pues no muere, sino que simplemente no puede pertenecer al servicio. Ahora yo quiero que entiendas que tus acciones también pueden perjudicar a tus descendientes. No estoy hablando de maldiciones generacionales. Estoy diciendo que tus acciones pueden afectar a tus descendientes, que tú eres el ejemplo para tu descendencia, que tú eres el antepasado de los que vendrán después de ti. Así que intenta en lo posible dejar una buena herencia para tus descendientes. David quiere dejar una herencia de justicia para Salomón y que su reino comience haciendo las cosas que él no dijo y que él no podía hacer porque, uno, por fidelidad, dos, porque él se había comprometido a no hacerlo, pero que sabía que delante de Dios tenían que ser tomadas en cuenta. Entonces tenemos este capítulo maravilloso de Primera de Reyes 2, donde Salomón comienza, digamos, con mano dura, no sé, a hacer ciertas sentencias y nos puede parecer delicado. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque a veces pensamos que el justo florece, el injusto florece y que crece la maldad y que el malo puede hacer lo que quiera y a veces se sale con la suya. Si a veces vimos a un ladrón que no lo cogieron o a un violador que no se sabe quién violó y mató a alguien y decimos, ¿por qué se pudo salir con la suya? Déjame decirte que la justicia de Dios opera y operar aquí y opera en el cielo, opera mientras estamos vivos y opera en el momento en que muramos. Y de todas las cosas que hagamos o digamos, vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Aún en los años que venideros se darán, hay que rendir cuentas. Y esa es la esperanza para los cristianos, para los hijos de Dios. Por eso también hacemos lo correcto. No es nuestra base la venganza, ciertamente no esperamos tener hambre de venganza y que se mueran. No vamos a decir ahorita sí, entonces Dios anota aquí en tu libreta negra. No, porque la venganza le pertenece a Dios. La justicia le pertenece a Dios. Confiamos en un Dios justo, es lo único que hacemos. Y confianza en ese Dios justo, por confiar en ese Dios justo, entonces hacemos lo correcto. A pesar de que a veces las personas injustas estén en el poder, a pesar de que las personas injustas sean agresivas, en honor a un Dios justo, nosotros seguimos haciendo lo correcto. En honor a un Dios amoroso, nosotros seguimos brindándole amor a la humanidad. Entonces quería dejarles este capítulo de Segunda de Reyes para reflexionar. No piensen, porque yo pensaba, ¿qué atributo quieres mostrar en este capítulo, Dios? ¿Qué atributo? Bueno, pues es la justicia de Dios, que Dios es justo. Iglesia, los bendigo, sigan amando la palabra, sigan disfrutándola. Cuando no encuentren un sentido, pues oren, pidan revelación a Dios, lean, busquen. Y yo sé que Dios mostrará realmente lo que quiere decir para no llegar a malas interpretaciones. Los amo y los quiero.